parte. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Les tocó repetirse el plato. Ya el hermano Diego ahí dejó la vara alta, así que vamos a intentar a ver qué es lo que podemos hacer. Pero sé que Dios, que confío en que Dios me va a utilizar. Amén. Bueno, primero reconocer públicamente y darle gracias a Dios porque es un privilegio estar acá, hermano. En serio, Amén. es difícil. Amén. Es una gran responsabilidad, pero es un privilegio tener la oportunidad de que Dios le diga a uno que hable de su palabra. Porque uno no habla de uno mismo, habla de lo que Él escribió y que Él dejó en la Biblia. Amén. Entonces uno habla de Dios simplemente. Así que le doy las gracias a Dios por la oportunidad. Ya muchos años en la iglesia, esta es mi primera oportunidad que tengo de predicar en un culto, así que gracias a Dios por eso. Gracias también al pastor por la oportunidad. Principalmente pedirle que oremos para que el Señor nos guíe en lo que quede de este día. Amén. Gracias Dios por todo lo que nos da. Sí, sí. Gracias Padre, porque usted es bueno con nosotros día tras día. Amén. Padre, en este momento quisiera pedirle que usted me utilice, Señor. Que usted tome control de mis labios y que de mis labios simplemente salgan palabras que estén bien delante de usted, palabras que hablen de su palabra, Señor. Sí, sí. Que su Espíritu Santo me ilumine y que me ayude, Señor, a poder hacer las cosas bien, para que principalmente sean mis hermanos, y al igual que yo durante la preparación, salgamos gananciosos, salgamos edificados, salgamos, Señor, alimentados espiritualmente. Amén. Padre, Sí, sí. guíenos en cada una de las cosas que quedan por hacer en el mundo. Sí, sí. Por misericordia se lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el título del tema del día de hoy tiene por nombre Como barro en las manos de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Y el texto se encuentra en el libro de Jeremías, voy a ver que lo busquen. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Jeremías 18, versículos del 1 al 6. En realidad el mensaje del día de hoy es del versículo 3 al 6, pero incluí el versículo 1 y 2 para tener un mayor contexto de lo que vamos a leer ahora. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros sabemos en la práctica que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Cuando nosotros pecamos, cuando caemos en tentación y lamentablemente defraudamos a Dios, Dios nos da una segunda oportunidad para que podamos ponernos a cuenta con Él. Siempre y cuando le pidamos perdón de corazón, Dios nos perdona y nos da una segunda oportunidad. Y muchas veces no necesariamente nos da una segunda oportunidad, nos da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad y así sucesivamente. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros vamos de rodillas delante de Él y le pedimos que nos perdone. Acá, en los versículos que acabamos de leer en Jeremías, está pasando algo similar, ya que para juzgar, Dios ya había decretado un juicio. Dios iba a castigar al pueblo a causa de su pecado. Dios los iba a destruir. De hecho, fíjense ahí en capítulo 17:1 del mismo libro de Jeremías. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Como dije anteriormente,
Judá iba a ser castigado por sus pecados. Dios estaba dispuesto a castigarlos. Pero cuando vamos al capítulo 18, lo que leímos inicialmente en esta prédica, nos damos cuenta de que Dios tiene otro plan. Dios les va a dar una segunda oportunidad. Porque Dios no quiere que ellos sufran a causa del pecado. Y les pone este ejemplo del alfarero. Y habla del alfarero y el barro. Entonces, si bien esta historia o esta narración del alfarero no es una parábola, tiene todas las características de uno. Porque nosotros sabemos que Dios en las parábolas tomaba como ejemplo cosas de la vida cotidiana de la gente. Y este es un ejemplo de la vida cotidiana. Dios está utilizando el ejemplo del alfarero que trabaja con el barro y como protagonista, protagonista principal, a Jeremías que está mirando cómo el alfarero trabaja el barro. Es prácticamente una parábola. Ahora, no sé si ustedes saben lo que hace un alfarero, ¿sí? Yo por lo menos hace un tiempo atrás tenía el conocimiento más conceptual de lo que era un alfarero, pero nunca lo vi en vivo y en directo. Hace como 1 o 2 años atrás tuve la oportunidad de ir con mi esposa a comer, muy rico, ahí a Pomaire. No sé si ustedes lo conocen, pero Pomaire, comida muy rica. Fuimos y ya, cuento corto, comimos la comida muy rica y es típico que uno va a Pomaire y tiene que recorrer esa calle larga, ¿verdad? Buscando ahí si es que encuentra algún recuerdo bonito para llevar para la casa. Mi esposa, me acuerdo, andaba buscando un florero y una florcita de estas de papel para adornar la casa, cosas que hacen las mamás, las esposas. Y yo, por otro lado, andaba buscando un pesebre. Yo quería un pesebre de yeso para ponerlo adelante, justo estábamos cerca de Navidad y quería ponerle luces y todo esto. Cuento corto, yo recorrí toda la calle y no encontré el pesebre. Y los que encontré estaban muy caros. Entonces recorrí hasta el final de la calle. La cosa es que cuando llegué al final de la calle, encontré un caballero que estaba arriba de un carro. No me acuerdo si era un carro como una especie de triciclo grande o un carro tirado por caballos, no me acuerdo, pero era un carro bien grande y él estaba sentado arriba. Y él estaba ahí justamente haciendo trabajo de alfarero, estaba haciendo alfarería. Obviamente no es como el barro que está mostrando acá en Jeremías 18, pero sí lo estaba haciendo con greda en este caso, que es alfarería en sí. Y él tenía una rueda, él estaba sentado y donde tenía los pies apoyados había una rueda abajo, un círculo, que con el pie él lo impulsaba y esta rueda empezaba a girar. Y en el centro de la rueda había un eje, que cuando la rueda que impulsaba él con el pie empezaba a girar, este eje también empezaba a girar. Y arriba, donde él estaba sentado a la altura de sus manos, había como un mesón. Y ese mesón también empezaba a girar. Entonces simplemente lo que él tenía que hacer era tomar el barro, mezclarlo con agua, etc., armar esta masa y la ponía ahí encima de este mesón. Entonces lo impulsaba con el pie y empezaba a girar. Y él lo que hacía es que ponía sus manos, simplemente ponía sus manos y le empezaba a dar la forma que él quería. Un vaso, un florero, lo que él quisiera. Él tenía que poner simplemente sus manos para darle la forma a esta masa que él quería trabajar. Entonces, a mí me llamó bastante la atención. De hecho, él le daban propina porque los papás podían subir a los hijos, que hicieran algún florerito, se llevaran para la casa, pero era una propina para el caballero este que prestaba ahí su maquinita. Aquí quiero llegar con esto, hermanos. Dios es representado por este alfarero. Y nosotros somos representados por este barro. Por eso es que el mensaje se llama como barro en las manos de Dios, el gran alfarero. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Nos quiere moldear, nos quiere dar una forma específica. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Estar dispuestos a dejarnos moldear. Quiero entrar de lleno al mensaje del día de hoy, que, como dije anteriormente, estaba ahí en Jeremías 18. Pero quiero mostrar primero una verdad, que el trabajo de Dios es permanente. Vayan al versículo 3 de Jeremías 18. Dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y descendí a casa del alfarero,
y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Si nosotros analizamos este versículo, nos daremos cuenta que lo primero que ve Jeremías cuando va al alfarero es que vio que el alfarero estaba trabajando. Hermanos, Dios siempre trabaja. Hay gente que cree que Dios, cree en Dios, que Dios es un Dios creador, pero que después que creó a Adán, a Eva y toda la creación, Dios se fue y se olvidó de nosotros. Hermanos, son mentiras. Dios siempre está presente con nosotros. Incluso Dios trabaja desde antes de la fundación del mundo. Porque, les voy a hacer un comentario. Hace unas semanas atrás, un poco más de un mes, me agregaron a un grupo de WhatsApp mis ex compañeros de colegio en la media. Entonces, típico que uno ahí se pregunta, hoy ¿cómo estás? ¿Cuántos hijos tenías? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estudiaste después? Y todo lo que sale. Y me acuerdo que yo en el colegio tenía dos compañeros que eran mormones. Me acuerdo una vez que jugar a la pelota, incluso ahí en la iglesia mormona ahí de Cuatro Álamos, una vez que jugar. Y ellos ahora actualmente, después de 18 años de haber salido del colegio, yo me veo joven, ¿ya? Pero tengo 25. Me acuerdo que ellos siempre todo este tiempo fueron mormones y ahora ellos son obispos, le llaman ellos, obispos de las capillas. Y uno de ellos es obispo en una capilla que está ahí en, yo creo que muchos de ustedes la deben conocer, que está ahí en Rinconada con Tres Ponientes. Él es obispo de esa capilla. Y me acuerdo que uno de las personas que estaban en este grupo de WhatsApp dirigió una pregunta hacia ellos, porque sabían que ellos eran los que estaban más relacionados con la parte religiosa. Yo en ese tiempo no estaba ni cerca de la iglesia. Y ellos hicieron la siguiente pregunta, que me llamó bastante la atención. Preguntaron, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? No sé si ustedes se han preguntado eso alguna vez, pero la pregunta la encontré súper buena. Y yo, como buen bautista, empecé a buscar en la Biblia, empecé en internet y dije, pero Dios estaba haciendo algo antes de formar el mundo. O Dios creó y ahí empezó todo. No creo. Entonces, encontré varias respuestas. Y se las mandé obviamente por WhatsApp con versículos y todo. Y una de las respuestas es que Dios, por ejemplo, sabemos que, como dice en Efesios 1:4, si lo quieran buscar, dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esa es una de las cosas que Dios hacía desde antes, ¿verdad? No sé cuántos millones de creyentes, cristianos han pasado a lo largo de la historia, pero sí sé que son muchos. Y Dios estuvo mucho tiempo eligiendo a la mejor gente. Aunque el tiempo, sabemos que para Dios es trivial, Dios es eterno. Da lo mismo el tiempo para Dios. Otra cosa que Dios estaba haciendo desde antes de crear el mundo, hermano, son los ángeles. Si nosotros sabemos que los ángeles son seres creados, al igual que nosotros. Cuando Satanás cayó a causa de su orgullo, dice la palabra que él cayó con 1/3 de los ángeles del cielo. No sé, serán miles, millones de ángeles que hay en el cielo, más los que cayeron, no sé, pero son muchos, sí, eso deja claro la Biblia, que son muchos. Dios también estuvo trabajando en eso. Y así, Dios trabajaba desde antes de la fundación del mundo, en la fundación del mundo, trabaja actualmente, hermanos, cosas tan simples como el sol que nos sale todos los días. Es rico en estos días de frío salir a calentarse al solcito, ¿verdad? Dios está ahí, en la lluvia, en las nubes, en los truenos, en los relámpagos. Hermanos, en los temblores, en los terremotos, está Dios. Dios los permite. Dios trabaja harto con los temblores y terremotos con nosotros, parece que se va la extra con Chile, parece. Así que Dios está trabajando siempre, hermano. Ahora, aquí quiero ir con esto. Jeremías, cuando descendió, vio que el alfarero estaba trabajando el barro, estaba moldeando el barro, tal como Dios hasta el día de hoy quiere moldear nuestras vidas, quiere moldear las vidas del creyente. Y ahora, si Dios quiere moldear nuestras vidas, es porque nosotros tenemos que ir santificando nuestra vida como creyentes, tenemos que ir perfeccionándonos. Busquen por favor Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6.
fíjense lo que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este proceso de perfección en el creyente muestra otra forma en la cual Dios está trabajando actualmente en usted y en mí, hermano, que es a través del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que nos sella, ¿verdad? O sea, es el que nos da seguridad de salvación. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ilumina, que nos ayuda a entender su palabra, en la Biblia. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos hace sentir dolor cuando hemos pecado. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos hace sentir, no, tú no tienes que estar ahí, no, tú no tienes que participar de esta actividad, no, tú no tienes que escuchar esto, tú no tienes que ver esto otro. Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros, hermano. Y Dios está trabajando en su vida y en la mía hasta el día de hoy. Dios trabaja y es incansable. Dios trabaja constantemente, hermano. Ahora, ¿qué quiero mencionar con esto? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y es algo súper sabido que somos templo del Espíritu Santo. Pero hace un tiempo atrás conversaba con una persona y le decía que nosotros no solamente tenemos que ser templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros, como dice la Biblia. El Espíritu Santo, hermanos, tiene que ser el dueño de casa. Tiene que ser el dueño de ese templo suyo. No tiene que ser un invitado. No tiene que estar ahí el día domingo o un par de tiempos durante la semana. El Espíritu Santo tiene que ser el dueño de casa en usted. No tiene que ser un invitado. ¿Qué quiero decir con todo esto que estoy mencionando? Tal vez nosotros tengamos muchas tentaciones, lo sabemos porque somos humanos, tenemos tentaciones, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos salir adelante, con la ayuda de Dios que trabaja en nosotros. Ahora, básicamente lo que quiero decir es que le permitamos a Dios moldear nuestras vidas, así como el alfarero quiere moldear este barro y darle la forma que Él quiere, la forma que Él tiene pensado para nosotros. Tal vez para cada uno de nosotros Dios tiene pensado planes diferentes, no lo sé. Pero sí, lo que sé, y que nos dice su palabra, es que nosotros tenemos que dejarnos moldear por Dios para que Él logre en nosotros la imagen que Él quiere lograr. Tal vez quiere lograr un utensilio, un vaso, no lo sé. Pero Dios quiere formar algo en usted y en mí. Y para eso lo que tenemos que hacer es dejarnos moldear. Ahora, un creyente maduro espiritualmente siempre va a desear esto, dejarse moldear por Dios. El segundo punto que quiero tocar está en el versículo 4. El segundo punto que quiero tocar en esta noche habla de que el trabajo de Dios es perseverante. El versículo 4 dice, vuelvo a Jeremías 18, por favor. Jeremías 18, 4. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hermanos, el punto crítico de este versículo está cuando la vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder, se rompió. Bueno, en la versión bíblica, o sea, de la Biblia de la versión 1960 dice vasija, pero ustedes saben que a mí me gusta la versión más antigua, entonces en la versión más antigua da una explicación que por lo menos a mí me gusta y me agrada más hacia dónde quiero enfocar esta pelea, que es, no habla de vasija, sino que habla de que el vaso se rompió. Hermano, como dije, el punto crítico es cuando esta vasija se rompe. ¿Qué hace el alfarero? Toma los restos de esa vasija, los bota y se va para la casa. El versículo no está diciendo eso. Dice que la vasija que se rompió, el alfarero la toma y comienza ya a hacer una nueva vasija. ¿Qué quiere mostrar con esto Dios? Dios puede hacer en usted y en mí, a pesar del pecado que podamos haber cometido, Dios lo puede restaurar y comenzar a hacer una nueva obra en usted y en mí. Ahora, el alfarero, por ser el dueño del barro,
lo puede desarmar y hacer lo que Él quiera con el barro. Igual Dios es soberano, el hermano Diego lo ha mencionado. Dios es dueño de todo lo que existe, de usted, de mí, del planeta completo. Entonces, Él también puede hacer como Él quiera con nosotros. Obviamente según su plan que ha establecido para cada uno de nosotros. Busquen por favor en Romanos capítulo 9, versículo 21. Y este es un versículo que a mí me gustó bastante. Romanos capítulo 9, versículo 21. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En la versión 1602 de la Biblia es exactamente igual a este versículo, pero lo que cambia es que dice que él puede hacer un vaso de honra y uno de vergüenza. Yo encuentro que es más amplio, es más fuerte. Ahora, hermanos, el problema muchas veces no está en el alfarero, el problema está en el barro. Y acuérdense, Dios simboliza, o sea, el alfarero simboliza a Dios, el barro nos simboliza a nosotros. El problema muchas veces no está, por no decir siempre, no está en el alfarero, está en el barro. El barro muchas veces cuando el alfarero está dándole forma, intenta darle la forma, el barro no se deja muy bien dar la forma, o puede ser que el barro tenga impurezas. Puede que el barro tenga piedrecitas que el alfarero tiene que ir tomándola y sacándola para poder seguir dándole la forma que quiere a este barro. Lo mismo con el creyente. Estas piedrecitas simbolizan el pecado del creyente. Que el alfarero, o sea Dios, tiene que ir quitando de nosotros. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Dejarse moldear. Dejarse que Dios quite ese pecado de usted. No ser testarudos como somos muchas veces. Cuando yo estaba preparando esto, me llegaban muchos palos a mí mismo, por eso es que dije la palabra testarudo. El creyente que realmente está en las manos de Dios y sometido a su voluntad, se deja moldear. Ahora, hay muchas veces que el alfarero, cuando estaba moldeando el barro, y este barro no se deja moldear, es porque el alfarero no vio impurezas que tenía este barro o piedrecitas que tenía, no las vio con anticipación. ¿Por qué? Porque estaban ocultas. Muchas veces eso mismo sucede en el creyente, muchas veces eso sucede en el cristiano. Tal vez hay pecados ocultos en cada uno de nosotros, no lo sé. Cada uno de ustedes conoce su relación con Dios. Pero cuando están esos pecados ocultos es cuando se ven a cristianos sanos por fuera y sucios por dentro. Y eso lo conoce Dios. Tal vez ante mí, ante el pastor, ante los demás hermanos, pueda alguien pasar desapercibido, pero ante Dios todo lo sabe, es omnisciente, como sabe. Ahora, hay otros pecados ocultos que también son dañinos, por ejemplo el orgullo. Sabemos que Satanás se enorgulleció y quiso tomar el lugar de Dios. ¿Cómo terminó Satanás? Era el más hermoso, Lucifer, luz bella. ¿Y qué le pasó? Terminó como Satanás, el padre de la mentira. El orgullo es terrible. La envidia, hermano. Querer tener lo que otros tienen. A lo mejor sentir rabia porque a otros le va mejor que a mí. También esas cosas no se ven, pero Dios sí las conoce. Amén. Y así se pueden nombrar un sinnúmero de ejemplos de pecados que a lo mejor están más ocultos. La murmuración misma. Se ha sabido de familias que se han ido de las iglesias a causa de las murmuraciones. La pereza espiritual. Y así sucesivamente. Pero Dios las conoce. Y si usted se deja moldear por Dios, Dios le va a ayudar a que usted salga adelante como creyente, como cristiano. Por último, quiero tocar el tercer punto de esta regla, que hace referencia a que el trabajo de Dios es soberano y amoroso. Eso lo podemos encontrar en el versículo 4 y 5 de Jeremías 18, que dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Perdón, dije 5 y 6, versículos 5 y 6. Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como el alfarero tiene plena autoridad sobre el barro, Dios tiene completa soberanía sobre nosotros. Dios es dueño de hacer lo que quiera con nosotros. El deseo de Dios está en cambiar lo malo que está en nosotros. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Ahora, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿sabes qué, alfarero? No quiero que me hagáis un vaso, quiero que me hagáis un florero. El barro no puede decirle eso al alfarero. Hermano, nosotros tampoco podemos decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? No quiero que me corrijas en esto. Dios, ¿por qué me estás mandando esto? Dios, quiero tener este talento, o quiero tener este don. Dios sabe cómo está trabajando en cada uno de nosotros, hermanos. Y así como el barro no puede pedirle al alfarero que haga otras cosas con él, nosotros tampoco. Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida. Y muchas veces son cosas que tal vez son dolorosas. Tal vez usted está pasando por una de esas, o ya pasó por alguna de esas, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que si Dios permite algo en su vida, no es porque Dios sea un Dios caprichoso, que quiera que, ¿sabes qué? El hermano Juanito Pérez le voy a mirar esto. No, Dios no quiere eso. Dios no es un Dios caprichoso. Lo que Dios sí hace es que Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas porque Él es infinito en sabiduría. Y Él sabe lo que para usted y para mí es mejor o peor. Entonces lo único que nos queda es dejarnos a que Dios nos moldee. Que Dios haga con nosotros como Él quiera. Y confiar en Él. Confiar en Dios. Confiar en su voluntad. Ahora, tal vez Dios nos tenga por años y largos años sobre esa rueda, trabajando en nosotros, intentando dar la forma que Él quiere, y nos va a encontrar una piedra porque las manos de Dios detectan rápidamente el pecado. Entonces va a tomar esa piedra y la va a sacar y va a seguir formando. Tal vez nos va a tener por largos años así, intentando dar la forma que Él quiere. Pero Dios no se va a cansar. Dios no es hombre. Y Dios puede lograr hacer eso en usted. Lo único que falta es nuestra parte, es dejarnos moldear. Ahora, me gustaría hacer una pregunta, no sé, respóndala ahí en su corazón. ¿Usted quiere agradar a Dios y ser un mejor hijo para Él? ¿Le gustaría agradar a Dios y ser un mejor hijo para Él? Amén. Lo que le puedo decir, hermano, es que si usted quiere hacer eso, entonces simplemente déjese moldear por Dios. Déjese que Dios haga con usted. Sométase a la voluntad de Dios. Y como dije anteriormente, no sea testarudo, como yo me autoevaluaba a mí mismo. Dios lo va a bendecir a causa de esto. Lo va a bendecir grandemente. ¿Y sabe qué, hermano? Tal vez su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, van a ver un cambio en usted. Y tal vez lo quieran imitar. Y recuérdese también que nosotros los cristianos también predicamos por el ejemplo, por el testimonio. Ser como barro en las manos de Dios es lo que todo cristiano debiese querer. Entregarse a las manos de Dios, al gran alfarero, para que Él haga en nosotros como Él tiene pensado hacer. Eso es lo que Dios quiere de los cristianos. Entonces yo ahora lo que quiero es instarlos a esto. Dios hace esto, Dios nos insta a que nos dejemos moldear por Él, para que Él pueda lograr formar vasos valiosos y útiles para su obra. Termino con lo siguiente. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de vaso está haciendo? ¿Uno de honra o uno de deshonra? ¿Qué tipo de vaso está haciendo? ¿Uno de honra o uno de vergüenza? No lo sé. Cada uno de ustedes lo conoce. Pero yo le quiero dar un ejemplo. Cuando estamos en el verano, imagínense usted en el verano, está muerto de calor.
40 grados de calor y tiene sed. Y usted va a la cocina y va a sacar agua de la llave o de agua envasada, no sé. Cada quien conoce su realidad. Pero usted va a la cocina para buscar agua. El agua, ¿en qué vaso se la sirve a usted? En un vaso limpio, donde yo lo tomo el vaso y puedo ver hacia el otro lado. Está transparente, un vaso limpio. ¿Toman ese vaso o toman un vaso sucio, que esté lleno de polvo, que tal vez tenga grasa? Yo creo que cada uno de nosotros quisiera tomar agua refrescante en un vaso limpio, ¿verdad? Para Dios es exactamente lo mismo, hermano. Cuando Dios quiere utilizar a alguien, va a utilizar vasos limpios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos moldear por Dios para que Él haga en nosotros vasos limpios y útiles para su obra. Que el Señor les bendiga. Ese ha sido el mensaje del día de hoy. Y como dije anteriormente, simplemente dejarnos moldear por las manos del gran alfarero que es nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.